Hoy, además de mostraros cómo hacer esta original y preciosa ventana que estáis viendo, también me voy a conceder el caprichito de daros un consejo o una recomendación. Mirad, a veces subestimamos el potencial de las cosas que vamos a desechar o de otras que simplemente guardamos en un cajón y las olvidamos por completo. Pero si las observásemos desde nuestra creatividad, desde nuestra imaginación, podríamos ver y podríamos descubrir el gran potencial artístico que pueden llegar a tener. Y podríamos darles una segunda vida, podríamos reutilizarlas, transformarlas en piezas únicas y originales. Podemos combinar materiales, experimentar con diferentes técnicas y estilos artísticos. Recordad que la belleza muchas veces surge de la improvisación y, cómo no, del error. Os lo digo porque personalmente este proyecto lo voy a hacer con unas florecitas que hice hace muchísimo tiempo. Son las primeras flores que hice y siempre me ha gustado conservarlas para ver mi progreso en este campo. Con esto os quiero decir que la percepción de las cosas pueden cambiar con el tiempo y lo que ayer nos parecía feo o nos parecía poco atractivo, hoy con la ayuda de otros materiales, técnicas y con mucho amor lo podemos transformar en una verdadera obra de arte. Así que la próxima vez que vayas a tirar algo, tómate tu tiempo para pensar en su posible potencial para hacer tu propia obra artística. Bueno, pues para hacer este precioso proyecto vamos a necesitar como base una madera. La vamos a cubrir por la parte frontal, por la parte donde va a ir toda la decoración, con masa moldeable. Y la vamos a pegar a la superficie con cola de carpintero. Como siempre os digo, hay que tener muy cerquita un vasito de agua para siempre humedecernos los dedos para trabajar este tipo de masa, para que no se agriete y, como estáis viendo, para poder suavizar todos los contornos, para que nos quite todas las irregularidades que hayan podido quedar. Bueno, vamos a realizar nuestro dibujo y lo vamos a hacer con una herramienta y, como os acabo de decir, nos vamos a ayudar también con el agua para que esa herramienta se pueda deslizar súper fácil sobre la superficie, sobre nuestra masa, y de esta forma nos va a ser mucho más sencillo trabajarla. Siempre os digo que si tenéis cierta dificultad a la hora de hacer un dibujo, pues porque o no se os dé bien o porque ese día no estáis inspirados, no estáis inspiradas, lo tenéis muy fácil. Es ir a internet, buscar el diseño que más os guste e imprimirlo. Una vez que lo tengáis impreso, lo vais a recortar y os va a servir como molde. Yo, si queréis, aquí os voy a dejar un enlace para que veáis uno de mis vídeos en los que utilizo este tipo de molde casero. Los podéis fabricar vosotros mismos, podéis hacer cualquier tipo de proyecto y ya veréis que quedan preciosos. Vamos a ir marcando las líneas de nuestro dibujo, le vamos a ir dando forma a esa ventanita y una vez que ya la tengamos dibujada, lo que vamos a hacer es ir repasando lo que hemos hecho. ¿Para qué? Pues para darle más profundidad a esas líneas y que se nos forme ese relieve que luego, a la hora de pintarlo, nos va a dar ese resultado tan realista. Con una herramienta y una regla vamos a ir formando nuestros ladrillos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a ir trazando líneas horizontales a lo largo de la madera y una vez que las tengamos con esa misma herramienta vamos a ir formando nuestros ladrillitos, vamos a ir cortando esas líneas allá donde nos apetezca. Bueno, vamos a darle ese carácter tan especial a nuestra pieza y lo vamos a hacer marcando el paso del tiempo. Y lo haremos de forma muy sencilla, iremos desprendiendo trocitos de masa allá donde nos apetezca o donde queramos, donde más nos guste, y lo vamos a suavizar un poco con nuestros dedos, nos mojaremos los dedos en agua e iremos suavizándolo. También lo podemos hacer si queremos con una herramienta. Ahora vamos a hacer esta especie de churrito que estáis viendo, que lo vamos a utilizar para delimitar nuestra ventana y además nos va a servir de apoyo para poner nuestra decoración, para que nos quede un tanto más de relieve. Y bueno, pues como veis, siempre vamos a tratar de integrar lo mejor posible y lo más que podamos las piezas a la superficie.
vamos a ir retirando la masa para descubrir nuestras ventanitas. Lo haremos con una herramienta y luego quitaremos la cola que nos haya quedado en la superficie para después poder trabajar sin ningún problema. Bueno, vamos a hacerle el macetero a nuestra ventanita y lo vamos a hacer como estáis viendo. Con un pedacito de masa le daremos la forma que nosotros queramos. Yo le he dado esta forma tan bonita. La pegaremos a nuestra superficie con la ayuda siempre de la cola y de nuestros dedos. Como siempre os digo, a la hora de trabajar esta masa es imprescindible que la mantengamos húmeda. Con la ayuda del agua y nuestros dedos le vamos a devolver esa hidratación que va perdiendo al manipularlas nosotros con nuestro calor. Es muy importante porque así nos dará margen para poderla trabajar durante más tiempo al aire libre para que no se nos seque y nos cueste mucho más moldearla, y además lo que puede ocurrir si no mantenemos esa humedad es que se nos agriete. Así, de esta forma, como ya os digo, la mantendremos siempre hidratada y perfecta para manipularla como queramos. Una vez que ya tenemos el diseño como a nosotros más nos gusta, vamos a hacerle una decoración un tanto especial. Y lo vamos a hacer con este molde de silicona. Como veis, siempre hay que aplicar polvos de talco para facilitar el desmolde. Y mirad qué relieve más precioso, qué cosa más bonita. Pues esto lo vamos a poner en nuestra ventana. Lo vamos a pegar con cola de carpintero. Nos vamos a ayudar con nuestros dedos para que quede todo bien pegado y bien integrado en nuestra jardinera. Vamos a hacer más bonita nuestra jardinera si cabe y le vamos a añadir esta preciosa decoración para cubrir todo lo que es el borde. Bueno, ¿os acordáis de aquellos churritos que hicimos para delimitar nuestra ventana? Pues ahora le vais a encontrar el sentido. Mirad, vamos a colocar encima la decoración. Así, de esta forma, lo que va a adquirir nuestro trabajo va a ser más profundidad y por lo tanto también más realismo. Así que vamos a pegar la misma decoración que hemos puesto al borde de nuestra jardinera, la vamos a pegar con cola de carpintero y vamos a tratar de integrar muy bien las uniones de las piezas para que no se nos noten. Bueno, vamos a una de las partes más divertidas de este proceso y es hacer nuestra persiana. Vamos a coger un pedacito de masa, la vamos a amasar y la pondremos encima de nuestra ventana y la recortaremos a medida. Una vez que la tengamos bien recortadita, vamos a ir dándole forma. Con una herramienta lo que vamos a hacer es ir dibujando esas lamas tan características de estas típicas persianas tan bonitas, estas ventanas tan rústicas que a mí me encantan. Por la parte delantera vamos a ir formando nuestras lamas hasta la parte central. Iremos comprobando en nuestro proyecto que encajan perfectamente las medidas. Si no es así, pues iremos rectificando, iremos cortando allá donde debamos hasta que se nos acople perfectamente al espacio que tenemos en nuestra ventana. Y seguidamente por la parte de atrás, por la parte posterior, vamos a dibujar las lamas desde el centro hasta el final de nuestra pieza. Vamos a necesitar una cuerda de yute para hacer el tirador de nuestra persiana. Y como veis, la pegaremos a la base, pondremos encima nuestra persiana, marcaremos el centro que será por donde pasará nuestra cuerda. Además de ese surco central, vamos a hacer dos a los laterales para simular donde iban esos ganchitos que son los que unían una lama con otra. Una vez que ya la tengamos dibujada, lo que vamos a hacer es pegarla a nuestra base. La
vamos a pegar en nuestra ventana. Una vez allí la vamos a enrollar, le vamos a hacer esos surcos también a la parte de abajo para darle ese toque más de realismo. Y lo que vamos a hacer seguidamente es colocar nuestra cuerda de yute, la pegaremos en la parte de abajo para que dé esa sensación de que tenemos nuestra persiana levantada y recogida con la cuerda. Ahora vamos a utilizar una pasta de relieve, cualquiera que tengáis en casa os va a ir bien, para rellenar aquellos agujeros que hemos hecho al principio, para darle ese toque de desgaste por el paso del tiempo. Y bueno, lo que vamos a conseguir con esta masa es darle esa forma irregular. Iremos rellenando esos surcos de forma imperfecta para que nos dé ese aspecto que vamos buscando. Una vez que lo tengamos todo totalmente seco, vamos a pasar a darle una mano de pintura. Yo en mi caso voy a utilizar pintura a la tiza. Si seguís mis tutoriales veréis que yo la utilizo mucho en mis proyectos porque me encanta la terminación, me encanta esa gordura que tiene este tipo de pintura y más en estos trabajos un tanto vintage. Mirad, una vez que ya hemos pasado la mano de pintura, lo que vamos a hacer es preparar nuestra pared y lo vamos a hacer con este fondo en marrón. Luego vamos a simular esos ladrillos y yo en mi caso le he puesto estos colores. He puesto un color verde, he puesto un color rojizo y bueno, pues los voy a ir intercalando. Voy a poner uno de un color, otro de otro, para darle un poco de movimiento a esa pared. Una vez que estén secos, les voy a pasar este color arena tan bonito y bueno, pues voy a hacer la técnica del lavado. Voy a aplicar la pintura y con un trapo humedecido en agua voy a quitar el exceso. Pasaremos una mano de lija para retirar por zonas la pintura y dar esa sensación de desgaste. Ahora vamos a utilizar ese color arena que hemos utilizado anteriormente para producir el efecto empolvado y lo vamos a hacer con polvo de talco. También lo podéis hacer con tiza si tenéis por casa y bueno, es tan sencillo como ir pasando la pintura, humedecer la pieza y seguidamente poner el polvo de talco encima para que quede adherido. Iremos retirando el exceso con un trapito humedecido y repetiremos la operación tantas veces como queramos para conseguir ese efecto de desgaste, ese efecto de pared antigua por la que ha pasado el tiempo. Ahora vamos a pintar el marco de nuestra ventana y lo vamos a hacer en este color verde tan bonito. Y la persiana, para seguir con la tradición, la vamos a pintar en este color marrón intenso. Mirad, otro de los momentos más divertidos para mí personalmente de todo este proceso es el momento de hacer las cortinas. Voy a utilizar para ello un pedacito de masa moldeable, pasaré una carpeta de relieve por encima y mirad qué preciosidad se produce. Además, en la parte de abajo le voy a poner esta puntilla a modo de carpeta, le pasaré los dedos por encima para que quede el relieve bien marcado y mirad qué preciosidad. Nos va a simular aquellos visillos que antiguamente se ponían en las ventanas que les daban ese encanto, ese toque femenino, ese toque rústico que a mí personalmente me encanta. Mirad, hemos conservado esas ondas que hace el encaje para darle más personalidad todavía a esta preciosa cortina y bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegarla con cola de carpintero. Nos ayudaremos de una herramienta si la necesitamos e iremos cortando poco a poco el exceso. Vamos a ir cortando dejando simplemente la masa o dejando la cortina justamente donde estén los cristales. Nos vamos a ayudar con una herramienta para ir integrando totalmente la cortina a la ventana.
Vamos a pegar un trocito de poliespan en el interior de nuestro macetero. Nos vamos a ayudar con la cola de carpintero para después poder introducir nuestras flores. Vamos a pintar nuestras cortinas y lo vamos a hacer con un color blanco roto. Y los cristales los vamos a pintar en color blanco. Lo vamos a dejar secar totalmente y una vez seco vamos a pasar una mano de cera oscura por todo el proyecto. Nos vamos a ayudar con cera transparente para que todo deslice mucho mejor y para suavizar el color oscuro de la cera. Pasaremos un trapito limpio y mirad el brillo que desprende nuestro proyecto. Es increíble. Bueno, pues ahora llegó el momento final, es el momento de decorar nuestra ventana, de darle color, de darle luz y lo vamos a hacer con estas florecitas. Estas flores son de las que os hablé en un principio, que bueno, las tenía en una cajita desde hacía muchísimo tiempo y bueno, pues antes de desecharlas decidí aprovecharlas para hacer este precioso proyecto. Mirad, vamos a poner un pedacito de masa moldeable dentro del macetero, lo vamos a unir con cola de carpintero y esto junto con el poliespan nos va a servir para sujetar todas nuestras flores, para hacer esa composición floral final. Además le vamos a añadir en un ladito otro trocito de masa moldeable porque vamos a hacer unas flores colgantes y lo mismo la pegaremos con cola de carpintero y ya lo tendremos preparado para ir poniendo nuestras florecitas. Las vamos a poner como más nos guste, iremos poniendo flores, iremos poniendo hojas, las iremos intercalando y bueno, pues haremos nuestra propia composición. Yo aquí os voy a dejar un pequeño resumen de cómo he hecho yo la mía, pero que tengáis en cuenta que esto es muy personal, tanto el tipo de flores como los colores, así que os animo a que os pongáis manos a la obra y realicéis el vuestro propio. Quise darles un poco de movimiento a las flores, así que lo que hice fue darles un toque de color. Mezclé el blanco con el rosa, con el lila, di un toque de amarillo. También a las hojas les hice una mezcla de colores, les puse un color verde clarito que a la vez rebajé con un tono de amarillo para hacer ese tono más ácido, para darle ese puntito de color. Y bueno, el resultado final lo vais a ver, yo espero que os guste la terminación. El empleo de los colores es un poco personal, aquí cada uno tiene que aportar un poco pues lo que es su gusto, no nos tiene que dar miedo coger el pincel, mezclar y bueno, rectificar en el caso de que nos equivoquemos, de que no nos guste el resultado, porque el mundo de las manualidades es así, es un mundo súper divertido en el que podemos aprender y crecer todos los días.
Bueno, pues hasta aquí ha sido el tutorial de hoy y yo espero de corazón que os haya encantado esta preciosa ventana con estas lindas flores con tanto color, flores que en un principio pensaba dejar en el cajón del olvido y sin embargo mirad qué precioso proyecto. Os animo a que hagáis el vuestro propio. Nada más que deciros que un beso muy grande, un abrazo muy fuerte para todos y os espero en el siguiente tutorial.